¿Qué hace que un texto antiguo se considere fiable? Vaya pregunta, ¿eh? Hoy vamos a desgranar un análisis muy interesante que responde a esto en el caso de la Biblia, y lo hace apoyándose en 4 pilares que, según esta fuente, sostienen toda su credibilidad. Y es que esa es la pregunta del millón. Según la fuente que estamos viendo, la respuesta no es solo una cuestión de fe. No, se trata de examinar la evidencia desde un montón de ángulos distintos. Y precisamente esos son los ángulos que vamos a tocar. El análisis construye todo su caso sobre 4 grandes pilares. Primero, la evidencia histórica. Segundo, el cumplimiento de profecías. Tercero, su poder para transformar vidas. Y por último, su increíble unidad literaria. Así que venga, vamos con el primero. Muy bien, pues nos metemos de lleno en el primer pilar, el argumento histórico. La cuestión aquí es bastante directa. ¿Hay pruebas físicas, cosas que se puedan tocar y ver, que respalden lo que cuentan los textos? Pues la fuente señala varios hallazgos arqueológicos que considera clave. Por ejemplo, la estela de Tel Dan es importantísima porque menciona la Casa de David, lo que se ve como una confirmación externa de que el rey David existió de verdad. Y de la misma forma se argumenta que otros descubrimientos corroboran de forma material lo que se lee en los relatos bíblicos. Y si ahora pasamos de la arqueología a los documentos, nos topamos con este número que es impresionante. Más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. El argumento de la fuente es bastante sencillo, es que no hay ninguna otra obra de la antigüedad que se le acerque ni de lejos, lo que para ellos sugiere una conservación del texto que no tiene precedentes. Vale, dejamos la parte, digamos, más material, más física, y el análisis nos lleva a su segundo pilar, el argumento profético. La idea central aquí es que la Biblia no solo cuenta cosas del pasado, sino que predice el futuro, y lo hace con una exactitud que se califica de asombrosa. Y claro, aquí llega la gran pregunta que plantea la fuente. ¿Estas predicciones que se han cumplido son solo eso, predicciones? ¿O estamos hablando de meras coincidencias? El análisis argumenta que, si lo miras desde un punto de vista estadístico, la probabilidad de que todo sea simple casualidad es, prácticamente cero. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, en cómo la fuente organiza todo esto. No se habla de 1 o 2 predicciones así, un poco vagas, no. Se habla de cientos, y además agrupadas en categorías muy claras. Profecías sobre el Mesías, sobre el destino de naciones enteras e incluso sobre la historia de Israel hasta bien entrado el siglo XX. Se insiste mucho en que la clave de todo el argumento es la especificidad de esas predicciones. Bueno, ya hemos visto la historia y las profecías. El tercer argumento va por otro lado, se centra en su poder. Es decir, ¿qué impacto real, tangible, ha tenido la Biblia en el mundo, en las personas, en la sociedad? La fuente lo describe como un efecto dominó, una cascada. Todo empieza a nivel personal, con un número incontable de testimonios de vidas que han cambiado radicalmente. Este cambio individual, se argumenta, luego se expande a la sociedad, inspirando la creación de hospitales, de universidades, hasta que al final alcanza una relevancia global. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esa influencia, solo hay que mirar este número. Más de 3.400. Esa es la cantidad de idiomas a los que se ha traducido la Biblia. El análisis aquí es muy claro. Ningún otro libro en toda la historia se acerca a esta difusión. Y esto se presenta como una prueba de un poder y una relevancia que son únicos. El último pilar nos lleva dentro del propio libro a su composición literaria, que es asombrosa. Aquí el argumento se centra en lo que parece una contradicción. ¿Cómo es posible que algo escrito por tanta gente durante tantísimo tiempo pueda ser tan coherente? Y fijaos en los datos, es que es una locura. 66 libros, unos 40 autores diferentes, escritos a lo largo de 1500 años. Y sin embargo, la afirmación es que todo esto teje una única historia, un solo hilo conductor que la fuente describe como un plan redentor que se va revelando poco a poco. Hay una cita del análisis que lo clava, que resume esta idea a la perfección. Dice: la Biblia no es simplemente un libro, sino una biblioteca divina que revela la mente y el corazón de Dios. La idea de fondo es que esta consistencia interna tan brutal solo puede apuntar a una cosa: un origen singular, inspirado. Vale, recapitulemos. Tenemos 4 argumentos sobre la mesa: el histórico, el profético, el de su impacto en el mundo y el literario. Son muy distintos entre sí. Entonces, ¿cómo se une todo esto para llegar a la conclusión final? Y aquí, justo aquí está el meollo de la cuestión. La fuerza del argumento, según esta perspectiva, no está en una sola de estas patas, sino en su convergencia. Se defiende que es la forma en que la historia, la profecía, el impacto y la unidad literaria se entrelazan y se refuerzan unas a otras, lo que de verdad construye el caso. Al final, todo este análisis nos deja con una reflexión flotando en el aire.
Cuando tantas líneas de evidencia tan diferentes, desde una piedra grabada hasta el impacto social o la estructura interna de un texto, apuntan todas en la misma dirección, ¿qué valor, qué peso tiene realmente esa conclusión?